Necesito que reporte cómo escucha mi voz ahora. Si está clara, si todo está bien. Si no, buscamos cómo arreglar. Muy bien. Gracias. Eso es bueno. Es un gusto poder saludarles el día de hoy y darle la bienvenida a esta segunda parte de la administración de la pastoral de la niñez. Y creo que llevamos ah, esa situación de encontrar cómo prepararnos y estar listos para cualquier necesidad que pueda tener no solo la comunidad, la iglesia misma y nuestro corazón, porque tenía que nacer también en nuestro corazón, como dice la misma palabra de Dios, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer en buenas obras, de buenas obras. Y nosotros tenemos que estar listos para hacer estas buenas obras. Bien, vamos a repasar todo lo que nuestra hermana anteriormente estaba diciendo. Sí, por favor, necesito que no olviden marcar su asistencia, por favor. Siempre llevar el control de su lectura. Usted sabrá cómo chequearlo en el campus, ¿verdad? Responder al quiz también. Son las 10 preguntas de una manera que es ah, de selección múltiple y entonces usted selecciona la que usted crea que sea la conveniente y necesitamos que esto sea antes del 18 de febrero. Por favor, no quiero que olvide esto porque es parte de esta formación para ustedes. Yo creo que en el sentido de que ellos comenzaron a estructurar estos cursos, esto es de la manera más hermosa de decir, estamos validando, ¿verdad? Nuestro conocimiento. No quiere decir que solamente un test o una evaluación defina todo lo que sabemos, pero para fines pedagógicos, ¿verdad? Y psicopedagógicos es necesario que usted también sea evaluado. Bien, muy bien. Gracias por estar aquí puntualmente otra vez. Gracias porque podemos tener el acompañamiento de todos ustedes y entonces quiero compartir siempre pantalla para que el día de hoy tengamos oportunidad de tener este contenido. Muy bien. No sé si lo ven por allí, ya lo están visualizando, Sí, si no lo señor. avisan. Ok, muchas gracias. Entonces ya lo pongo en modo presentación y vamos a comenzar hoy. Muy bien. Definitivamente la palabra administración de la pastoral de la niñez significa muchas cosas y queremos puntualizar dónde nosotros podemos tener un poco de injerencia y poder entrar en esos detalles específicos en cuanto a aportar, ¿verdad? A la población más desvalida o la que menos tiene oportunidad, donde nosotros nos hacemos en algún momento como representantes de Dios ante ellos y ante la sociedad y las autoridades. Entonces necesitamos que tener este pensamiento. La proyección de la iglesia, el involucramiento en aspectos psicosociales como seguridad, pobreza y educación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es una palabra como que definitivamente usted puede decir, esto no es bíblico, pero son fenómenos que suceden ahora mismo alrededor de la iglesia, ¿verdad? Como la seguridad o la inseguridad, la riqueza y la pobreza, la educación y la ignorancia de nuestras poblaciones. Entonces nosotros, la iglesia, no digo nosotros porque nosotros estamos inmersos en una sociedad que tiene carencias y necesitamos saber cómo participa la iglesia, cómo proyecta y cómo se involucra en la problemática mundial. Y no quiero decir que vayamos a impactar todo el mundo, sino nuestro mundo cercano y que realmente tenga
proximidad en decir, yo conozco esta necesidad y yo sé que estoy inmerso en esta situación y cómo es que nosotros nos podemos involucrar en esto. Valga la situación que tenga que hacer la pronunciación de estas palabras, porque la iglesia se ve como una institución que puede estar cumpliendo muchas situaciones que el gobierno mismo o la necesidad de la población no está cubierta ni, ni cumplida en cuestiones de ley. Entonces podríamos nosotros estar involucrados, ¿verdad? Y proyectando esa ayuda para ellos. Sé que ustedes, algunos pues no están en el liderazgo y si lo están, pues sería saludable que podríamos hacer un poquito más de cómo involucrarnos para hacer que la iglesia llegue en estas instancias, ¿verdad? Bien, bueno, y es necesario entonces que preguntarnos, tal vez yo no le coloqué los signos de cuestionamiento, ¿verdad? Los signos de interrogación, pero la iglesia es proveedora de alimentos. Pregúntese, ¿por qué realmente Jesucristo obviamente no instituyó una iglesia como tal, pero en todo su devenir en la vida, la situación era también ver que la población estaba necesitada de alimento, ¿verdad? Mire, son unas necesidades básicas y por allí una situación, jerarquizada, ¿verdad? Y de estudiosos de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, jerarquizó las necesidades del hombre. Definitivamente nosotros lo podemos ver como Jesucristo mismo en su peregrinaje en esta vida tenía esta misión muchas veces. Y mire lo que dice Mateo 26:11. Quiero solo hacer referencia de algunos pasajes allí que usted puede apuntar para que se lleve en su alforja hoy. Y dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí pero a mí no siempre me tendréis. Bien, no es que Dios haya realmente hecho a definir, bueno, van a haber pobres, ricos, los que pueden, los que no pueden, sino que realmente en su soberanía sabía que la misma humanidad se iba a jerarquizar de esta manera. Pero entendiendo de que no es que Dios estaba permitiendo que esto sucediera como una situación difícil de llevar para los humanos, sino que realmente él sabía que el comportamiento humano nunca iba a cambiar desde los inicios hasta el día de hoy. Y usted podrá ver alrededor de su iglesia, definitivamente decir, sí, hay pobres o habemos pobres, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalle en decir si la pobreza es un estado, una situación, una percepción, sino que realmente cuando uno tiene una carencia, pues ya se convierte en pobre, ¿verdad? Puede ser una carencia espiritual, una carencia académica, una carencia de cualquier tipo, ¿verdad? Y entonces nos convertimos en pobres porque nos hace falta algo. Y entonces debemos de saber de que nosotros también estamos en esos rubros. Pero hay otras personas que son más desfavorecidas o que tienen menos posibilidad de alcanzar a algunos recursos. Bien. Y mire lo que dice entonces Proverbios 28:27. Vamos a ver. Y aquí dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y se manejaba los proverbios
con mucha sabiduría porque era como decir cómo debería ser nuestro comportamiento y reflexión acerca de cómo podíamos nosotros proyectarnos hacia la vida, ¿verdad? Alguien ve necesidad y Jesucristo realmente vio la necesidad de muchas personas porque tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Y las vio como muchas ovejas que no tenían alguien que los dirigiera, que los ayudara, que los apoyara, ¿verdad? Y entonces buscaba cómo entonces tener esa proyección. Usted piensa entonces, eh, pues tenemos que llegar a las personas por la necesidad y después predicar el evangelio. Al Señor Jesucristo no era su prioridad porque definitivamente lo que él quería era predicar el evangelio, que las personas fueran salvas y que tuvieran el mensaje de salvación en sus vidas. Pero para que les pudiera prestar atención, muchas personas tienen que hacer primero ver que tienen una necesidad y por medio de esto, y no es realmente una situación manipulada ni de otro estilo, sino que realmente hay que saber que estamos necesitados. ¿Cuál es la postura de la iglesia ante la necesidad de alimentación? ¿Cómo hacemos que ah, las personas vean que tenemos esa sensibilidad ante una necesidad puntual? Dios me ha dado oportunidad de ir por otros países y encontrar en unos países que tienen esa proyección hermosa de tener un, una comisión o un ministerio específico de pues preparar un cierto alimento, ¿verdad? Porque hay poblaciones más vulnerables y llegar. Y por ejemplo, me topé en El Salvador algo hermoso que le llamaban pan con chocolate. Y los hermanos se organizaban, ¿verdad? Tenían algunos fondos y buscaban cómo agenciarse de esos fondos para encontrar cómo ir a dar un pan y una taza de chocolate y de café a las personas indigentes en un área. Y les llevaban el evangelio y les predicaban y las personas estaban abiertas a escuchar también porque les llevaban esta situación. Y no es que fuera algo que sería una situación no permitida. Era una estrategia hermosa. Y creo que es válido que nosotros podamos tener esos alcances para que las personas vean que la institución de iglesia, ¿verdad? No solamente está para regirnos espiritualmente, sino que también tienen estas posibilidades de trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra su micrófono. Ahora mismo no tengo en vista todos, pero usted podría acotar algo que sería brevemente porque tenemos un tiempo muy limitado, pero queremos que siempre no se vaya sin eh, acotar. Dice este versión en Mateo 25:35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer y perdón, porque tuve hambre, ¿sí? Y me diste de comer y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. O sea que saber de que somos hospitalarios y somos aptos y sensibles a una necesidad que vemos en la vida. Yo no estoy diciendo que vayamos por la vida en cada semáforo dando dinero, dando este, cualquier cantidad de dinero a las personas, porque eso no va a resolver su problema. Pero sí podríamos alcanzar y decir, miren, el Señor me manda a hacer estas obras porque la iglesia es proveedora de muchas cosas, del evangelio, de alimento, de educación incluso, porque se busca cómo proteger a los que están desvalidos. Y entonces hace la referencia a el Señor en que en este mundo vivimos y aquí tenemos que mostrar una proyección muy humana, pero dirigida espiritualmente por el Señor. Los humanistas o los que realmente son eh, no creyentes en Dios pueden decir, esta postura es muy altruista, ¿verdad?
y que no quieren involucrar lo que el hombre hace porque quieren magnificar lo que el hombre hace. No es la situación de decir, oh, la iglesia hace muchas cosas porque hace ahora. No, no se trata de que cada vez que estemos dando un pan y una taza de café, estemos tomándonos fotos y publicándolas por decir, esto hace la iglesia. No, esto no es porque el Señor hacía las situaciones sin que realmente tuviera, pero la gente se daba cuenta. Teológicamente, este era un sentir del pueblo judío. El que entendió el mensaje de salvación en ese entonces y hasta el día de hoy es como que un mendigo le diga a otro mendigo dónde encontró pan. Hey, aquí nos están dando pan, vente para acá. Vamos a recibir pan. Y es también la oportunidad de que se acerque la iglesia a la necesidad de las personas. No estoy hablando solamente de la población adulta, sino imagínense los niños, los que ya no pueden recibir o los que no tienen esa oportunidad de poder agenciarse de fondos y de trabajar y de tener como comer, ¿verdad? Entonces, es decir, nosotros tenemos que también cubrir esta necesidad. Bueno, mi profesión sí nos involucramos mucho en ayudas, ¿verdad? A instituciones como orfanatos lugares donde albergan niños que están violentados o que son de condición de calle. Y entonces podemos ver que están haciendo cierta situación las personas, pero sin Dios creo que no hay una validez. No quiero decir que nuestras obras tienen que ser muchas para que sean válidas para alcanzar algo que estamos buscando, no, sino que realmente sea nuestra forma de actuar. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué quería decir esto? Siempre realmente eran como unos consejos prácticos que quería decir el escritor y el decir, bueno, no lo reserves solo para ti, puedes tú compartirlo con los demás, ¿verdad? Y no está diciendo quédate sin pan, comienza a buscar cómo se pueda multiplicar. Mire, es cierto lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6, ¿verdad? Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mire, todo lo demás puede ser llevado por añadidura y todo lo demás es todo. Podemos decir que tenemos que saber que Dios se va a preocupar de esto. Tampoco es una situación de interés, sino que es una manera como tener el acercamiento con Dios. Mire, ahora sí, perdón que mi computadora está muy sensible al tacto. La iglesia es un lugar seguro para los niños vulnerables. Eso debe de demostrar que a las personas, el primer lugar donde deban de recurrir es a la iglesia, es donde realmente estén protegidos, ¿verdad? Y decir, ay, yo puedo encontrar allí, pues, soporte, ayuda, acompañamiento, ¿verdad? Y no quiere decir que también la iglesia tiene que resolver los problemas de las personas, no. Es decir, que nosotros estamos abiertos a que si esto sucede, no debemos de ser ni oídos sordos ni ojos ciegos a una necesidad de las personas. Y hemos visto que muchas veces Dios había utilizado la necesidad de las personas para entonces encontrar como que ellos también sean vulnerables al mensaje. Y hemos visto muchos ciegos ahora ver por lo que hacía el Señor Jesucristo en su caminar. Y después ellos estaban dando testimonios que cuántos paralíticos no levantó y dijo, levántate, ¿verdad? Y después, sin especular mucho, es que las personas también vean que él podía hacer no solo eso, sino mucho más. No solamente darnos de comer,
¿verdad? Y decirles a las personas que nosotros alabamos a Dios y somos agradecidos a Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Él es un Dios amoroso, perdonador, grande, creador de todas las cosas. Y bueno, y definitivamente ese lugar seguro se debe de construir porque en la proyección es de decir población cercana a la iglesia. Si usted necesita algo, lo puede encontrar aquí, ¿verdad? Y decir, estamos en esto, estamos en la educación, estamos en la alimentación de algunas cosas, estamos ayudando a la construcción de viviendas, incluso porque hay iglesias que se dedican a eso también. Y mire, hay muchas formas de cómo poder estratégicamente colocar a la iglesia o a la administración de la pastoral de la niñez en decir, estamos ayudando a la niñez de esta forma. Tiene que nacer en su corazón. Y hacer ese listado. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que necesitamos apoyar? ¿Podemos apoyar? ¿Verdad? Si alguien tiene la oportunidad de buscar en el libro de los Salmos 34:18 y Salmo 56, 1 y 2, pues necesito que me colabore para que leamos estos versos para encontrar más sentido a lo que estamos hablando. Uno por uno, por favor. O se amontonen, dicen por aquí. ¿Alguien lo tiene? Gracias, Jovita. Jovita. Solo abra su micrófono, entonces. Jovita. ¿O Madeline? Solo abran su micrófono por si quieren hablar. Sí, Gracias. pastor, buenos días. Adelante. El Salmo 56. Ok, 1 y 2, sí, adelante. 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y mire, gracias, hermana Jovita, por compartir. Es necesario saber que la humanidad a veces ni está en proyección de ayudar a las personas, sino que en dañar. Puntualmente, el escritor escribe porque se sentía acosado por algunas personas, pero es porque la humanidad y el comportamiento humano es de esa manera, ¿verdad? Hermana Madeline, se me fue por allí. Era para adelante. El que tenga allí el Salmo 34:18. Buenos días. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ay, mire, hermosa lectura esta. Mire, le voy a contar en donde nosotros trabajamos cercano a esta situación, porque podemos decir, cercano está el Señor, pero el Señor no tiene un cuerpo para mostrarse y manifestarse, sino Dios nos utiliza como su metodología de trabajo. Nos utiliza para trabajar. No sé si hermana Teresilda quería hablar, pero tiene abierto su micrófono. Pero sí, pastor. Lo que pasa que al principio no podía abrirlo. No, lo que pasa que quería leer el texto bíblico, pero me parece muy interesante lo que está usted diciendo, que la iglesia también tiene que ser proveedora de ayuda física, no solamente de ayuda espiritual. Estoy de acuerdo con usted. Pero no obligarnos a decir, tenemos que estar, no. Buscar la manera de cómo hacerlo, ¿verdad? Exactamente. En nuestras posibilidades. Amén. Amén. Porque si Jehová está cercano a los que están quebrantados del corazón, imagínese, que es una necesidad muy, muy imperante en cuando las personas reciban consuelo, ayuda, apoyo, gozo, ¿verdad? Definitivamente solamente Dios lo puede dar.
a través de nosotros, Amén. ¿verdad? Y es decir, yo estoy haciendo la obra de Dios, no por mis fuerzas, ni por mi propia iniciativa, sino que Dios puso en mí el querer como el hacer. Son cosas prácticas para hacer como los desvalidos. Y nosotros vemos esa necesidad cuando comenzamos a involucrarnos con nuestras comunidades y ver que hay necesidad de acompañar a muchas personas. ¿Cuántas personas no sufren duelo porque tienen una pérdida significativa de alguien? Acompañar a los que están en duelo y que no conocen del Señor. Y decir que el Señor es nuestro consuelo, que está cercano a su corazón. Nosotros lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Con el ministerio hermoso de sanidad, de sanando las heridas del corazón, que se llama Trauma Healing, ¿verdad? Que lo hace a través de las sociedades bíblicas, y me imagino que en su ciudad, en su ciudad capital, debe de haber alguno de estos vestigios del trabajo que hemos hecho de Trauma Healing, ¿verdad? Acérquese. Y no por la profesión que tengo, sino porque realmente me nació en el corazón hacerlo y involucrarme y de ayudar a las personas. De trabajar con las niñas que tienen 12, 13 años, que ya están cargando un bebé, porque en situaciones adversas, porque fueron violadas, porque realmente tuvieron alguna situación de relaciones sexuales antes del matrimonio, no sé, muchas cosas, pero son niñas, porque son niñas ahí en esa edad todavía, y ya están criando. Imagínense, necesitan ayuda, necesitan cómo saber de que la iglesia puede apoyarles de alguna forma y modo, ¿verdad? Muy bien, sigamos. La iglesia evangelizadora a los niños vulnerables. Definitivamente tenemos que saber que la iglesia es la que lleva este trabajo de evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación. Porque los niños, ¿verdad? Son nuestra convicción fundamental, ¿verdad? Es de Dios, y quiero que entendamos esto en este versículo. Y dice Dios habla hoy, que es una versión muy hermosa, del Salmo 78, 3 al 7. Yo tengo la Reina Valera, pero ahora dice, ¿cuáles hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, ¿verdad? Y no las encubrieron a los hijos, contándolas de generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo. Y entonces dice, él estableció testimonio en Jacob y le puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepan la generación venidera, a los hijos que nacieren y a los que se levantaren y los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ahí están involucradas la niñez, porque ellos son los primeros que recibían de la generación anterior toda ese mensaje hermoso que Dios les venía transmitiendo de generación, y ahí estaban involucrados los niños. Debemos de tomarlos en cuenta, que ellos también son parte de ese objetivo de que el mensaje sea leído, compartido con ellos, porque ellos son, y lo decimos mucho, ¿no? El futuro de nuestra iglesia. Y no invertimos en nuestro futuro, no invertimos en la niñez, y a veces es necesario recapacitar y decir, y es cierto, estamos haciendo otras cosas en vez de invertir, que estos niños, dice, crezcan con este mensaje, y que cuando crezcan lleven ese mensaje a sus hijos, y así comenzar a transmitir de generación en generación la palabra de Dios. La iglesia debe de tener estructurado, ¿verdad?, esa escuela de compartir el evangelio. Y mire, no sé cómo está en su país, pero en mi país está
como que estuviéramos en la educación laica, ¿no? Es la escuela primaria, la escuela secundaria, ¿verdad? Incluso la preprimaria, donde tienen por situaciones didácticas y pedagógicas, cada quien tiene una forma de cómo educar a sus niños, ¿verdad? Muy bien, Jenny dice que levantó la mano, quiere aportar algo. Adelante, Jenny. Hola, doctor, muy buenos días. Quería leer la versión que usted nos decía en la versión de Dios habla hoy. Por favor. A ver, dice, lo que hemos oído y sabemos sabemos y nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a nuestros hijos y con las generaciones futuras hablaremos del Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que la enseñanza a sus descendientes, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer y que ellos a su vez le enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza de Dios y no lo olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. Amén. Amén. Gracias, hermana Jenny. Creo que no tendríamos que acotar nada más. Está bien claro, ¿no? Pero es también de enseñarle a los padres cómo debemos de hacer esa multiplicación. Estamos evangelizando desde nuestras casas o con nuestras familias a nuestros propios hijos, ¿verdad? Para que ellos también cuando crezcan hagan la misma situación. La iglesia es el instrumento de Dios principal de esa gracia de Dios para salvar al mundo. No podemos decir que es una situación espectacular. Es algo sencillo. Es algo de hablar con las personas, de comunicarnos con las personas, ¿verdad? Y si usted ya se me adelantó y buscó Efesios 4:12, entonces puede leer esta, y si tiene esa versión también, Verónica, si usted la tiene, la TLA, por favor, adelante. Buenos días, hermano. Buenos Sí, días. a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, esa es la función de la iglesia, ¿verdad? Ese es el fin. Y la perfección no quiere decir llegar a ese estado de perfección, sino de buscar cómo encontrar esa santidad para la hora del ministerio. Mire, o sea, que tiene un propósito y un sentido para qué estamos perfeccionando a estos santos, ¿verdad? Y la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nos edificamos. Bien, y es bueno que la iglesia tenga personas que tengan muchas profesiones o de otros talentos, ¿verdad? Y que podríamos nosotros entonces llegar de esas maneras a enseñar el evangelio, ¿verdad? Por medio de la radio, la televisión, ¿verdad? Por el teatro en calle, cómo hacer invasiones evangelísticas, ¿verdad? Que se ha hecho. Otras sectas han usado nuestras propias estrategias como ir de tocar de puerta en puerta. Ahora ya no lo hacemos por lo que el hecho de que otras sectas ahora lo hacen. Entonces, que no se confunda la gente que no somos como ellos, sino que estamos haciendo esa renovación y transformación de nuestro entendimiento para que vean que estamos con la innovación. Mire cómo evangelizar ahora a los chicos a través de TikTok, ¿verdad? Como de Facebook. En esas vías se tiene que ir, porque ellos no consultan otro lado, ¿verdad? O páginas que realmente sean de impacto para ellos. Y buscar realmente cómo estamos ayudando a la población infantil, porque nosotros buscamos que los beneficiados sean los niños. Los niños son, entonces, los niños son un grupo humano remoto, no es ni remoto ni desconocidos. Lo tenemos entre nosotros. Y hacía yo la referencia. Bueno,
En la clase anterior, en su comunidad, ¿quiénes son los más afectados? Sí, la niñez. Vemos que tal vez los adultos, por involucrarse en situaciones feas, pues están en riesgo. Pero los niños, ¿verdad? Son la población más vulnerable que no se puede defender. En Guatemala, aquí la niñez. Y la niñez femenina, o sea, las niñas. Y más todavía, las niñas indígenas. Y es el grupo más vulnerable para nosotros, que debemos nosotros apuntalar allí porque son las que más necesitan. Y mira, hay muchos proyectos aquí en Guatemala, en 23 lenguas o idiomas que tiene Guatemala, o dialectos, pero necesitamos que el mensaje llegue a ellas, ¿verdad? Y a las personas de estos lenguajes. Y buscamos que ellos no sean tan desconocidos, ¿verdad? Ni que sean remotos, sino que sean lo más cercano. Los niños son preciosos para Dios. Y mire, todas estas citas bíblicas que le coloqué allí son donde realmente hace la referencia que Dios no es que no los haya tomado en cuenta para su propósito, ¿verdad? Estamos buscando que esto sea realmente saludable. Y Dios también está preocupado por los niños. Nosotros los adultos somos responsables de los niños. La iglesia debe de serlo. También no solo con los niños, sino con los padres de estos niños. Y muchas veces, aunque la institución de la familia esté bien formada, o sea, un ideal, muchas veces a veces ni cumple con el propósito de educar sanamente o de tener esa figura, sino hay muchos problemas. No me dejará mentir que en muchas situaciones hemos encontrado que la disfuncionalidad familiar ha prevalecido. Y no importa que solo sea una familia monoparental, ¿verdad? Ya sea solo con papá o solo con mamá. O incluso que no tengan papás y que vivan con tíos, con abuelos, con hermanos mayores, pero que sean los niños son los que son recogidos y protegidos por los adultos. Dios sabía que en su historia del pueblo de Israel también no habían familias ejemplares. Habían familias que tenían 2, 3 esposas. Imagínense cómo a nuestra cultura puede chocar esto, ¿no? De que José, ¿verdad? Y sus hermanos, cada quien tenía sus mamás, ¿verdad? Y entonces era el preferido porque José amaba mucho, Jacob amaba mucho a la mamá de José, ¿verdad? Y entonces era una situación de dilema. Dios no está buscando esta situación ideal, sino que sea funcional. No estoy justificando una situación que pasa, pero si sucede, ¿cómo apoyamos entonces a esta población? A los niños, porque los niños son de Dios, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127:3. Y no me dejará mentir que esto es como nuestro estandarte, ¿verdad? O nuestra forma de decirle, bueno, si el Señor mandó estos niños, siéntase privilegiado porque es una herencia. Es algo que le está dejando el Señor, no solo para que la tenga, sino para que la cuide, le invierta, ¿verdad? En ellos y que realmente ellos sean ese valor que tiene la familia. Cosa de estima de fruto del vientre, son los hijos. O sea que quien viene al mundo y que pueda pensar que lo abandonaron porque lo pudieron dejar ahí, mire, dice el Señor, cosa de estima es el fruto del vientre. Pues si nació en circunstancias difíciles, el Señor lo toma como un buen fruto, como una herencia de alguien, y él puede servir al Señor también. Y hay situaciones como de enseñanza que debe de ser muy marcada y debe de ser parte de nuestra cultura incluso, ¿verdad? Nuestra cultura debe de mostrar también que
protegemos a la niñez, como nos han mostrado, y era lo que tenía el pueblo de Israel en enseñanza primaria. Deuteronomio 6:11 dice, y en las casas llenas de todo el bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y viñedos que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿verdad? Deuteronomio 6 y habla acerca del gran mandamiento y de cómo uno puede hacer que la educación esto sea así. Que le enseñen realmente quién es Dios, Dios Todopoderoso, Jehová uno es, ¿verdad? Oye, pues, oh Israel, dice el versículo 3 del capítulo 6, cuida y poneros por obra para que te vaya bien en la tierra y que fluya leche y miel, y que te vaya bien, porque esa es una promesa que el Señor estaba dando acerca de guardar los mandamientos y de que enseñare a los niños, ¿verdad? Para que, dice el 2, para que paséis por vosotros para tomarla, ¿verdad? Para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y que yo te mando, que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de la vida, para que sean prolongados en esta tierra. Y mire, estaba dando una bendición, incluyendo a los niños, incluyendo desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos tienen un valor especial para Dios. Quiero, en este tiempo, quiero terminar con esto para que tengamos esta oportunidad de hablar. ¿Qué hacer ahora? Porque sabemos que estamos siendo confrontados con este tema, perdón. Con este tema. ¿Y cuáles son los principios claves para la acción? ¿Verdad? ¿Cuáles son en esas tendencias emergentes? Tenemos que discipular a los niños para que esa fe se pueda ser reproducida, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera, dice la palabra, ¿verdad? Para que cuando él fuere viejo no se apartará de ella. Tenemos esta situación de no solo de enseñanza, sino de propósito, sino que realmente de una misión que hacer en esta vida. No solamente venimos a trabajar, no solamente venimos a sobrevivir o a tener muchos problemas o a tener una familia. Tenemos un propósito en esta tierra. Y es cuidar a las niñas. Asociarse con otras iglesias en una agenda del reino sería saludable, ¿verdad? Con otros, digo, que buscar quién tiene la misma oportunidad de ver qué necesidad tienen los niños. Mira, aquí hay hermosas alianzas con iglesias donde se unen para trabajar juntos proyectos sociales, ¿verdad? Donde por regiones, por necesidades también se trabaja. Aquí somos muy azotados por las pandillas, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros maras y los grupos juveniles y delincuenciales que desde niños los reclutan. Y buscamos como ellos no sean ahí sí que llamados a estos grupos delictivos, sino que realmente tengan una educación desde muy pequeños sólida en el Señor, ¿verdad? Que la iglesia también reflexione sobre los niños desde la perspectiva bíblica, en esas iglesias, en esos ministerios que pueden ser proyectados a que la iglesia debe de saber que es una población objetivo que puede ser alcanzada, ¿verdad? Hacer seminarios y escuelas bíblicas donde incentivemos que el trabajo para los niños es invertir en nuestro futuro de las iglesias y de que ellos también puedan ser como los que repliquen este mensaje de salvación. Para reconocer y alentar el potencial de los niños también. Hacer seminarios incluso o escuelas o academias de música, porque los niños también pueden desarrollar talentos como esos, ¿verdad? Y usted puede pensar, tal vez si hacemos enseñar música, enseñar lectura, enseñar poesía, enseñar, no sé, yo solo estoy hablando porque podemos pensar que los recursos que yo tengo puedo utilizarlos para esto, ¿verdad? Compartir y contextualizar los recursos también.
Como contaba yo, aquí en Guatemala hay un ministerio que se llama La Viña, que tiene un estudio de grabación donde hacen los videos, y los videos son con unos títeres de dedos, unas marionetas, y entonces ellos hacen la misma lección, solo que para, no sé, ahora tienen muchos lenguajes ya o idiomas, y lo hacen en diferentes idiomas, y mandan el mismo video para todos los idiomas, ¿verdad? Porque es necesario que ellos también escuchen del evangelio, adaptarse al contexto tecnológico de los niños. A veces que sabemos de que tenemos estas distancias abismales, ¿verdad? De que yo no soy muy tecnológico porque soy de una generación y que no entiendo mucho esto, pero podemos ir a encontrar cómo hacerlo, ¿verdad? Y saber de que ellos están teniendo otro tipo de educación, ¿verdad? O oportunidad didáctica de cómo entender el mensaje, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar a la vanguardia. Mi hermano, como les digo yo y les digo aquí en Guatemala, no nos durmamos en nuestros laureles, ¿verdad? No hagamos situaciones de aletargarnos con todo lo que está ahora en boga. No quiero decir que me involucre en otras situaciones que no tengan el propósito de compartir el evangelio, sino que estar siempre buscando de que estas herramientas me pueden ayudar ahora a compartir el evangelio. Bien. Es tiempo de darnos una pausa. Es tiempo de que usted tenga oportunidad de prepararse una merienda, o de tener ahí un vaso con agua, o de estirarnos las piernas, porque ya pasaron ya más de 45 minutos. Pero regresamos entonces a las 9:03. ¿De acuerdo? Usted tiene hasta ese entonces para estar estirando sus piernas, poder agilizar un poco las situaciones, de cambiar de ambiente, de prepararnos, ¿verdad? Para la última parte de este curso. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estamos ahora diciendo que usted pueda tomar un tiempo de refrigerio. Muy bien, nos vemos entonces. Para los que están en Colombia, la Estamos buscando cómo regresar ahora y de tener pues último contenido, ¿verdad? Compartir con ustedes que es necesario que saber que la iglesia sí es un conglomerado de personas que tenemos la misma visión, tenemos que tener los mismos objetivos, de buscar cómo unir esfuerzos y tener los resultados que el Señor quiere. El Señor no quiere que solo nos reunamos los domingos, sí es saludable, que alabemos al Señor, pero no solamente que quede allí el asunto de la función de la iglesia. La iglesia debe de tener esa función de trabajar por la obra, de estar inmersos en esto. Más cuando los niños sabemos de que están por allí sin Cristo y sin Dios, sin esperanza. Nos tiene que mover esta necesidad puntual. Es doloroso escuchar que los niños mueren o que están en riesgo de peligro, de muchas cosas que pasan en la vida y que por alguna u otra razón no escucharon o no han escuchado del evangelio. Pongámonos esta situación en buscar cómo los niños entonces sean alcanzados, ¿verdad? Bueno, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué haremos? ¿Cómo sentar a las personas de su iglesia, a su pastor, al consistorio, a los ancianos, bueno, no sé cómo le dicen en sus iglesias,
¿verdad? Y decir, bueno, tengo esta idea, ¿por qué no maduremos esta situación y busquemos del Señor? Oremos por este proyecto que puede ser de mucha ayuda, pero saber en qué vamos a ayudar, cuál va a ser nuestra ayuda, ¿verdad? ¿Dónde encontrar no solo recursos económicos, recursos de materiales, personas involucradas, ¿verdad? Y hacia quién nos estamos dirigiendo. Porque puede ser un segmento de esa población, porque puede decir, nosotros vamos a concentrarnos en ayuda de los niños primarios, de los que están en primaria, de primero primaria, sexto primaria. O los niños que, pues, no dejan de ser niños, incluso por situaciones de legalidad, están siendo de 11, 12, 13, 14, 15 años, 16 años, no dejan de ser niños, son adolescentes, pero son niños que también son vulnerables. No sé, en mi país, mucha de esta población trabaja ya y son explotados. Y es difícil escuchar de que dejaron de estudiar por ayudar a la economía de sus hogares, ¿verdad? Y entonces buscamos cómo ayudarles, ¿verdad? A tener tal vez una oportunidad de regocijo, de refugio, de refrigerio espiritual, incluso para que ellos también tengan donde acudir, ¿verdad? ¿Quiénes se quieren involucrar? Buscar e incentivar a las otras personas a que tengan, pues, tal vez no los mismos sueños e ilusiones, sino que puedan encontrar de que pueden involucrarse de alguna u otra manera, pues vamos a ver cómo nos podemos involucrar, ya sea donaciones, o sea, involucrándose personalmente o implementar la obra social en nuestra iglesia. Pues la iglesia es la encargada del cambio misionero, ¿verdad? De la niñez. Y tenemos que buscar que ellos también puedan ser el instrumento de Dios, de cómo nosotros podemos decir esta población con la ayuda de muchas personas adultas involucradas pueden ser no solo ese campo misionero, sino también ser los misioneros para llevar a la labor a otros niños. Yo recuerdo mucho a mis maestros de escuela dominical, con mucho cariño, porque fueron las que sembraron en mí mucho de estudio bíblico, mucho de Biblia, mucho de ejemplo, ¿verdad? Y la iglesia, pues donde yo crecí, aunque no crecí mucho, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente fui una persona robusta, ¿verdad? Pero yo tuve que tener mi encuentro personal con el Señor. Entonces, decidí también involucrarme en esto porque vi que todos teníamos necesidad en algún momento. Visitar a los niños que están hospitalizados, ¿verdad? Aquí hay una unidad de oncología, o sea, de niños que tienen cáncer, ¿verdad? Y ver hermoso que tenemos que hacer fila o esperar turno porque muchos ministerios se han involucrado en, pues, llevarles palabra, llevarles ropa, llevarles comida, acompañamiento, alegría incluso porque son necesitados de todo esto. Y ver que la iglesia se puede involucrar, ¿verdad? Y estar atento a lo que Dios hace que nosotros tengamos en el corazón de tener esta situación. Si alguien, por favor, me puede ayudar con este versículo de segundo libro de Reyes, ¿verdad? En el capítulo 5, Rosa de la Cruz, lo tienes tú ya, por favor. Buenos días con todos. Segunda de Reyes 5:14 dice así. La palabra 1:14. Del 1 al 4, perdón. Del 1 al 4. Ya. Sí. Del 1 al 4. Dice así, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón de gran
delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amén. Gracias, hermana Rosa. Miren, Dios utilizó a una niña para decirle a este señor, que era un general de un ejército grande, que había un Dios todopoderoso que lo iba a sanar. Utilizó a una niña. Si no se había puesto a pensar, dice muchacha, pero la muchacha no tendría más que 12, 13, 14 años, creo yo. Pero ella daba testimonio también de que ella estaba compartiendo: miren, yo conozco un Dios que es todopoderoso y yo sé que lo puede salvar, y daba testimonio de esto. Mire, hermosa, y usted, yo sé que usted sabe esta historia, pero me quiero enfocar no solo ni en Eliseo ni en Naamán, sino cómo le llegó la noticia a Naamán. ¿Por quién? Por esta niña, por esta muchacha, por esta persona que desde su niñez conocía y sabía que era creyente en un Dios todopoderoso. Y mire lo que hace, solo dice: mire, yo sé que mi Señor, mi Dios, le puede sanar a este señor. ¿No cree que es hermoso saber que Dios utiliza a los niños para su propósito, verdad? Y saber de que estamos dentro de esa hermosa promesa de vida, de que es el evangelio. La promesa de vida del evangelio es la vida eterna. La vida eterna en Jesucristo, no solamente por decir, es solamente en este tiempo. Mire lo que dice Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y habla de los lugares, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces hacer que en esos lugares de expansión, o sea, de lejanía, también podemos llegar a tener ese encargo de buscar cómo hacer llegar el evangelio. ¿Por qué sembrar el tema de la misión en el corazón de los niños? Y es una pregunta que se pueden decir y pueden preguntarse, ¿verdad? Pero ¿por qué hacerlo? Bueno, a través de los niños puede Dios manifestarse. Los niños son receptivos a la obra de Dios, ¿verdad? Y me imagino que esta niña que fue sanada por Jesucristo, cuando dice que la sanó, ¿verdad? Que estaba dormida, y los papás estaban muy, consternados de que pues pensaba que se había muerto, y ella recibe el milagro directamente de Jesucristo y que es sanada y que se levanta pensando que estaba en los últimos días. Puede ser que ellos lo disfruten como una aventura, pero ellos participan en todo esto como una forma de vida de aquí en adelante, para decir: así tenemos que vivir los cristianos. Son una potencia en formación y desarrollo. Mire, ver que los niños se desarrollan y cuando ya somos adultos, ¿verdad? Decir: esto me lo enseñaron de pequeño y ahora soy un gran líder porque me forjaron, me dieron mucha seguridad de pararme y decir, ¿verdad? De saber de que no tenemos que tener vergüenza del evangelio, porque es poder para salvación a los que creen en Cristo Jesús. Y decir esto y decir muchas cosas que realmente los niños pueden hacer la misión de
llevar el evangelio. Mire, no es por usar a los niños, pero los niños son el instrumento de Dios para llevar el evangelio. Sabemos que muchos misioneros que sirven en el campo fueron llamados desde su niñez. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? ¿Usted tendría alguno? Si usted tiene una anécdota o alguien o usted mismo que haya sido llamado a trabajar desde muy niño, pues me gustaría que compartiera con nosotros, ¿verdad? Ahí está, Verónica. Gracias, Verónica. Adelante. Solo abra su micrófono, por favor. ¿Me oye, sí? Sí, ahora sí. Muy claro. Sí, del Salvador, hermano, somos vecinos. Ah, qué lindo. Sí, sí, la verdad, buenas experiencias, ¿verdad? Cuando uno, como usted dice, cuando nosotros somos de ayuda también con los padres en la iglesia. Realmente en mi niñez era católica, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención de ser maestra de niños y siendo niña a los 12 años. En catequesis se le llama en el área de católicos, pero la idea era que como yo de niña quería dar clases a los niños, siendo yo una niña. Entonces es muy interesante, muy bonito porque uno va creciendo, pero ya va mostrando diferentes formas de doctrina. Hoy ya adulta, pues conocí el verdadero evangelio, ¿verdad? Entonces hoy cristiana y sigo sirviendo a los niños, pero siempre me siento niña porque estando con los niños uno se transforma en niño con ellos. Entonces, es muy bonito, hermano, como usted decía, cómo nosotros podemos ayudar, pero también muchas veces la ayuda de nuestros padres. No me crié, no nací con mamá ni papá, sino con abuela, pero esta abuela me dio esa enseñanza de ir a una iglesia, de conocer a Dios, y luego yo hice mi otra parte, ¿verdad? Como le digo, decirle a mi abuela, mire, yo quiero dar clases y vos sos muy pequeña, pero hacerlo y como permitían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a descubrir esa enseñanza para los niños y siendo uno niño, como le repito, pero es muy bonita la experiencia porque tengo ya mis años y no he olvidado eso y eso me ha hecho pues crecer y estar dentro de la iglesia ayudando y compartiendo con los niños, hermano. Gracias. Gracias, hermana Verónica, por su participación. Por favor, quiero que comparta también hermana Shirlane Sousa, que levantó la mano. Solo abra su micrófono. Adelante. Sí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Shirlane. Yo soy brasilera, pero vivo en el Perú. Bien. Y también crecí en un hogar evangélico. Mis abuelos fueron los fundadores de la iglesia en mi ciudad, en Brasil. Y desde niña también frecuentaba la iglesia, ¿no? Como niña, pero nunca, vamos a hablar así, nunca fui niña, ¿no? Siempre me gustaba estar haciendo las cosas de gente grande, ¿no? Y a los 12 años también fui profesora de escuela dominical de mi propio salón, porque mi profesora tuvo que viajar y como yo era la más activa del salón, me quedé como la profesora. Y me salí muy bien porque crecí en un hogar evangélico y dentro de la iglesia, ¿no? Y ya estoy ahora, ¿no? Yo participaba mucho en la iglesia cuando tenía los congresos, las fiestas, ¿no? Yo quería siempre estar ahí en medio de los adultos organizando y leyendo y haciendo todo. Y en 96 fui a un instituto bíblico en 1987, estudié 4 años de teología y cuando salí passei 4 anos em minha igreja e em 96 fui enviada solteira para Peru como missioneira. E desde 96 estou aqui em Peru e sou missioneira, agora estou casada, tenho uma hija, pero fui chamada aún quando era niña. Não participava ativamente na igreja e quando chegava os missioneiros, e eu me involucrava tanto com a vida dos missioneiros que para mim era como se eu era el misionero que estava aí predicando em el púlpito. ¿No? Y agradezco mucho a Dios por eso, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer con nuestros niños. Llevarlos a la iglesia y involucrarlos
em las coisas da igreja, não? A Bíblia diz que devemos ensiná-los, não? E quando ele seja grande, não se olvidará de nada que ensinamos a nossos ninhos. E quero deixar esta mensagem para os papás, não? Somos bastantes em este grupo. Não deixe de levar seus ninhos à igreja. E se você quer que ele seja um futuro obreiro, um futuro missionário. Agradeço muito a Deus por estar aqui, trabalhando na obra do Senhor. E sei que meu chamado foi desde o ventre de minha madre. Amén. Qué lindo. Gracias por ese testimonio, hermana Shelane. Gracias. Andrea, por favor, abra su micrófono y después vamos con Tatiana. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bien. Gracias, profesor, por la clase, por esta enseñanza y, por supuesto, a todo lo que es campus bíblico y a las sociedades bíblicas. ¿Sabe? Yo tenía mi computador medio loco, por eso no pude delante hablar algunas cositas. Pero yo creo que todo se trata de pedirle la guía y la dirección a Dios. Yo tengo 55 años, yo conocí a Dios a los 31, llegué a una iglesia metodista pentecostal, una iglesia muy, como dice su nombre, muy metódica, con mucha regla, pero tiene todavía un pastor que no sé si la palabra es la adecuada, como visionario. Yo llegué sin saber nada, mamá soltera con un hijo de 12 años, y un día él desde el púlpito dijo, necesito que alguien trabaje con los niños, dijo, porque no hay nadie que quiera trabajar con estos niños. No. No dijo no hay nadie que haya, dijo no hay nadie que quiera trabajar con estos niños, y apuntó, y era un grupo de niñitos tan hermoso, esto fue en el año 99, y yo sentí que era yo, pero me dio vergüenza porque yo venía llegando. Entonces lo consulté después con un familiar y me dijo, sí, si usted quiere, pídale a Dios y pida el trabajo. Yo seguí toda esa indicación y recuerdo que hablé con el pastor fuera de la iglesia, lo llamé por teléfono todo, y me dijo, ya venga, conversemos, mi oficina, todo. Y yo me preparé, llevé todo un programa, yo no sabía nada, profesor, nada. Lo único que hice, invertí dinero que tenía en literatura para niños, porque yo dije, a los niños seguramente hay que explicarles como con manzanas, como se dice acá en Chile. Entonces dije, si yo compro literatura infantil, voy a ir aprendiendo mejor. Y fui y me presenté con el pastor, y el pastor me dijo, ¿sabe, el hijo? Le voy a dar la oportunidad para que usted lo haga. Y yo asustada, mucho lo agradecí, trabajé 16 años con ese grupo de niños. Wow. Mi grupo se llamaba Jardín de Jehová. Hicimos, no le cuento todas las cosas que hicimos obras de teatro, encuentros de coros, y yo aprendí junto con esos niños. Yo me preparaba cada semana, el día lunes empezaba a prepararme para poder tener la clase el día domingo, y me preparaba en función de lo que los niños me fuesen a preguntar, porque ellos sabían más que yo en rigor, pero ellos no sabían que sabían más que yo. Entonces yo tenía que ponerme frente a ellos como una profesora que sabía más. Sí. Y con la ayuda de Dios logré eso y aprendí junto con ellos, hicimos de todo, y dentro de todo eso hice, en ese tiempo no se llamaba escuela para padres, pero también me citaba a los padres a reunión, así como en el colegio. Y los papás, con la ayuda de Dios, me respondieron, me iban respondiendo en todo. Claro que en ese tiempo, yo le estoy hablando de muchos años atrás, más de 20, no teníamos el exceso de información, ¿cierto?, que tienen los pequeños ahora. No teníamos estas plataformas, no teníamos este internet, las pantallas, los celulares, los tablets, todo eso a lo que están expuestos ahora los niños. Entonces era más fácil, era como que todo era manual, no se hacía un evento con una pantalla atrás, sino que hacíamos cartulinas, con cartoncitos, era otra cosa. Era distinto. Entonces yo entiendo que los tiempos han cambiado, pero sí, yo creo que es necesario pedir la guía a Dios, la dirección a Dios, y también encontrarse con estas personas como el pastor Luis Mercado, que a mí me dio la oportunidad, recién llegando, de poder hacerlo, porque yo creo que tiene que juntarse en ocasiones la oportunidad con la preparación, pero siempre primero ir a Dios, pedirle a Dios lo que yo deseo y para qué lo deseo. Y si la respuesta es no, es porque no, simplemente no es ese, ¿cierto?, mi camino, sino que a lo mejor tengo que ir por otro lado.
Eso es lo que yo les quería contar, y respecto de que las iglesias a veces no interactúan, o qué hacen las iglesias. Yo participé acá en la Sociedad Bíblica de Chile hace un par de años, no recuerdo cuánto, en algo que se llamaba un taller de interacción bíblica. Entonces nos juntamos de muchos países y fue algo como unas mentorías cruzadas. Uso esta palabra porque fue algo que hice en el banco donde trabajaba, en donde uno intercambia, ¿cierto?, las cosas que hace. Entonces, yo recuerdo que en ese momento había una persona de República Dominicana en donde a ella lo que más los tenía afectado era el tema de las pandillas, porque en todos los países no son los mismos riesgos, no son distintos, es un tema cultural, es todo distinto. Entonces, uno tiene que adecuarse, ¿cierto?, al lugar en el que está. Y ese tema ese taller me acuerdo que fue muy beneficioso porque todos nos sentaban en mesas de distintos países. Yo recuerdo que con República Dominicana, Perú, estaba Brasil, ¿cierto? Había muchos más. Había gente hasta del Líbano, todo. Entonces, uno contaba su experiencia. ¿Qué haces tú? Y todos anotábamos y después intercambiábamos todas esas actividades, y muchos hicimos cosas de lo que nos compartimos. Y eso resultó muy, muy bien. Yo fui invitada por un matrimonio de pastores evangelistas acá antes de la pandemia, y nosotros, bueno, ellos me invitaron, hacíamos campañas evangelísticas en las poblaciones de narcotraficantes en el sur de Chile. Entonces, lo que Dios le mostró, recuerdo al pastor, fue que había que llegar con algo, pero había que captar la atención de los niños, y que con los niños iban a llegar los padres. Entonces, en ese momento hicimos 2 campañas, una fue en el verano, y nosotros regalamos unas bolsitas con dulces, me acuerdo, todo dulces, y la otra la hicimos en marzo con unas bolsitas con útiles escolares. No les cuento cómo Dios estuvo con nosotros, quedamos pero agotados, todos se fueron a repartir folletos para poder... igual como hacen en las promociones, porque uno tiene que sacar las cosas que se hacen secularmente para llevarlas, ¿cierto? Y usarlas. Uno tiene que usar las cosas en su favor, más allá de criticar que esto no me gusta, que esto es dañino, que esto de acá, y tengo que ver cómo uso yo esto en favor del reino de Dios. Amén, amén. ¿Cómo lo hago? Ellos hacen esto, ya yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en el área espiritual. Entonces, se repartieron los folletos, cuando llegamos no había nadie porque era muy temprano, parece. Entonces, como a las 11 de la mañana empezaron a llegar los niños. Yo les digo que eran las 5 de la tarde y nosotros no parábamos de orar por las personas. Las personas llegaban y caían a tierra todas necesitadas, enfermas. Oramos por todos y cada uno de los niños al ladito, nos hicimos oraciones generales. Éramos un grupo grande, habían predicadores, había una banda de música, había alabanza, había de todo. Entonces, nunca se hizo nada en forma general. Pedimos a Dios, porque ahí en ese momento uno tiene que pedirle a Dios antes que uno nos dé salud primero, porque sin salud no se hace nada. Yo estuve a punto de morir y soy un milagro que Dios me tiene acá con vida. Estuve muerta clínicamente. Entonces, ahora entiendo eso. Entonces, uno tiene que pedirle a Dios esa ayuda y Dios la concede, le da la salud. Nosotros oramos individualmente por cada niño, cada uno del que estaba, el que se acercaba, orábamos por cada niño y por cada papá, por cada mamá. Y había mucha gente, recuerdo, que estaba como lejos, muy, muy, muy lejos, que no desconozco las razones, vergüenza, miedo, el que dirán, no sé, que estaban lejos. Y ahí Dios nos instaba y nosotros nos acercábamos a esas personas y también ellos recibían la ayuda. Entonces yo creo que es importante que nosotros a veces mucho nos concentramos en lo que hace el mundo y lo que está malo, pero yo siento que tenemos que ver qué hace, de qué forma lo hace, ¿cierto? Y usarlo en nuestro beneficio. Como usted recién mencionaba, cuánto se evangeliza por TikTok, por Instagram, por Facebook, por todas esas cosas. Y tenemos que dar la pelea codo a codo, y con la ayuda de Dios siempre vamos a salir vencedores. Entonces yo eso les quería compartir un poco de lo que significa ayudarnos entre iglesias, entre denominaciones, como se dice, que hacen las cosas distintas. ¿Qué haces tú? Mira, yo hago esto, yo hago lo otro, a mí me resultó esto, me resultó lo otro. Recuerdo que la hermana de República Dominicana decían, nosotros colocamos CD y los colocábamos cerca de todas las poblaciones de las pandillas,
y de afuera les llegaban mensajes en papelito de personas que decían, por favor, nos pueden regalar un CD, pero era todo como clandestino, porque si el jefe de la pandilla se enteraba, era peligroso podían incluso morir. Yo me quedé muy asombrada, muy impactada. Podían morir él y su familia. Entonces era todo como clandestino, era todo así como la iglesia perseguida, que todavía existe, digamos. Sí, sí, correcto. Entonces era así. Entonces yo creo que cuando uno coloca a Dios primero en todos los planes, arme su proyecto, se arma el proyecto, somos tantas personas, primero está Dios, y aquí está, Señor, primero el proyecto a Él, y después a las personas, después a la cabeza de la iglesia o de la institución y todo, y se logra hacer. Eso Gracias. es lo que yo le quería compartir, y disculpe Muchas que me haya gracias. alargado, quería hablar, pero mi computador se volvió medio loco de y se puso a hacer cosas solo, así que me salí del Zoom y volví a entrar. Gracias. Así que bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias, Andrea, por compartir su palabra. Muy bien. No sé, la hermana Tatiana se fue, pero está Paola. Paola, por favor, puede compartir con nosotros. Muy buenas, desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones, un gusto estar con ustedes. Bueno, nací en una familia mitad y mitad. Mamá cristiana, huérfana, de padre y madre desde los 3 años, y papá entre que católico, entre que cristiano, miti miti. Pero mi madre fue criada en un hogar donde la cabeza del hogar fue uno de los que instaló una de las iglesias más grandes que hay ahorita en Guayaquil. Y él recibía a los misioneros en casa. Entonces mi mamá vivió con eso. Y al frente hicieron una iglesia justo al frente de su casa, entonces ella iba a la sociedad de adolescentes y todo, y ahí mi padre se empezó a involucrar, pero mi madre siempre fue la que siempre estuvo más involucrada, y siempre nosotros en la escuela dominical, pues, ¿no? Desde muy pequeños nosotros fuimos a escuela dominical, conocíamos de la palabra. Yo regreso a la iglesia, mamá tiene unos problemas, y yo regreso a la iglesia a los 14 años. A los 7 fue la última vez que fue a la iglesia, y de ahí regresó a los 14 a la sociedad de jóvenes, justo en donde esa iglesia grande que hizo el Señor, donde mi mami vivió. Y ahí empiezo yo a darme cuenta que lo mío era la educación, a dar clases. Así que a los 16 empecé en el club de niños, donde tuve la oportunidad de trabajar con niños con problemas de atención y de hiperactividad. Y hasta ahora, eso es lo mío. Wow. Tengo una niña menor que tiene problemas de concentración y de hiperactividad, y he aprendido mucho. Yo ya entendí por qué el Señor me dio eso desde muy joven. Di clases después a mayores, muchos mayores a mí, era la única de 18 años que podía dar clases a mayores, y daba discipulados y ayudaba a las personas. Después de eso empecé en la universidad y ya se complicó el asunto, ¿no? Pero me cambié de iglesia, me casé, 3 muchachos, y empecé otra vez a dar clases de escuela dominical hace 12 años, con bebés de 16 meses a 3 años, y de ahí me cambio a los niños de 3 a 5, que son ahora mis niños, ¿no? Y en este tiempo, el Señor pues ya me había preparado para lo que venía. Pues he tenido niños con muchos problemas de atención, con problemas de autismo, con problemas de hiperactividad, de ira, niños tan pequeños que el Señor pues me ha ayudado mucho a entenderlo. Siendo mamá con una niña que tiene casi los mismos problemas, se me hizo más fácil, ¿no? Poder ayudarlos para que lleguen a la escuela dominical, para que estudien en la iglesia, para que aprendan del Señor, y para poder ayudar a sus papás, porque hay muchos padres aquí en mi sociedad en Ecuador que no pueden aceptar que el niño necesita ir a un psicólogo, necesita ayuda psicológica. En Ecuador es un problema muy grande, realmente. Y creo que en Latinoamérica es un problema grande de no poder aceptar que necesitas más ayuda, ¿no? Hablar de psicólogo en Ecuador es hablar de locos, pues, ¿no? No sé, en otras partes. Pero para nosotros también fue difícil, como familia, trabajar y todo eso. Aprendí muchas cosas. Y cada vez que iba a un psicólogo con mi hija menor, ellos me preguntaban si yo era psicóloga. Le digo, no, lo que soy es una mamá comprometida a aprender para ayudarla. Y sin saber que llegarían a mí niños con necesidades muy
parecidas a mi hija y poder ayudar a los papás a que dejen ese tabú de que ir a un psicólogo, un psicopedagogo es malo, ¿no? Y ellos me dijeron, ¿pero qué hicimos mal? Para que él salga así. Digo, no, nadie ha hecho nada malo. Es un niño especial, un niño único. Tuve un papá terrible, pero que después ya el bebé está mucho más grande, ya tiene como 9, 10 años y realmente es la noche y el día desde que yo lo conocí hasta ahora como está. Y el primer niño con el cual trabajé, que fue a los 16 años, ahora es pastor de una iglesia. Wow. Entonces, yo digo, ahí está, eso es, ¿no? Así es. Y es cuando el Señor, cuando los veo, cómo crecen, cómo han mejorado, digo, Señor, gracias. Porque lo que viví con mi hija no fue porque se dio, sino porque yo tenía que aprender a hacerlo. Y qué mejor con mi hija, ¿no? Mi hija, gracias a Dios, ha mejorado mucho, mucho, mucho. Justo ahorita está dando un examen de una certificación en inglés que pensé que nunca iba a poder hacer. Y el Señor ha sido tan bueno y realmente saber que conocí al Señor desde el vientre de mi madre y saber que Él me escogió. Lo mío es ser profesora. Yo lo sé desde el siempre. He dado clases desde chiquita a mis compañeros de escuela, de colegio. Paola siempre ha sido la presidenta de curso, siempre da la cara y digo, no, profesora, sino es decir, hasta la universidad y todo. Y digo, Señor, gracias. Gracias porque estoy donde tú me has traído, que son los niños tan pequeños, que no todos los quieren, porque dicen que son relajosos, que no aprenden nada, pero allí tengo un lindo testimonio sobre 2 niños que fueron llevados por su abuelita a la escuela dominical. Ella pasaba un fin de semana que la hija se los dejaba y ella aprovechaba llevarlos a la iglesia. Y llegaban a mi curso y un día el más grande le dice, ¿sabe qué? Yo solo vengo con la abuelita, pero quiero que venga mi mamá y mi papá. Entonces le digo, lo que tenemos que hacer es orar, pues, mijo. La oración del justo es poderosa. Y él me quedaba viendo porque era bien chiquito, tenía 5 y el hermano 3, así, 5 y 4. Pues nos pusimos todos los domingos que ellos iban a orar y a orar. A los 3 meses llegó la mamá a dejarlo, ya no la abuela. Entonces yo, uy, encantado, un gusto, ta, 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 ta. Y yo le digo, oiga, le digo a él, ¿qué pasó? Dice, hoy mi mami, como nos vio que no sabemos los versículos y le explicamos lo que usted nos enseña y toda la cosa, quiso venir. Oh, qué lindo. Ah, Wow. oye, el Señor es bueno, vamos hoy a darle gracias al Señor y todo. Después de 6 meses, el mayor cumple 6 y se cambia de clase, pero todavía sigue el chiquito de 4. Y llega el papá a dejarlo. Yo me quedé asombrado porque era la copia, pues no, el bebé igualito al padre. Digo, este es el papá. Y yo también le pregunto, mijo, ¿cómo así, papá? Es que ha habido un cambio en mamá. Mire, él de casi 5, y se dio cuenta que nosotros somos diferentes. Wow. Y él quería aprender. Así que toda la familia llegó a Gloria a los Dios. pies de Cristo por esa oración de esos niños. Y ellos estaban felices porque después el de 6 ya me dicen, mira, el Señor sí responde las oraciones. Aquí está mi papá y mi mamá. ¿Ya? Entonces ahora ellos ya son casi adolescentes y me da gusto verlos cuando los encuentro en la iglesia, porque sus padres siguen allí, son comprometidos en otras cosas, pero el Señor es bueno. Y mire, ese niño fue y dio testimonio en su casa, y nosotros le decimos, tienes que decirle a papá que aprenda el versículo contigo, porque siempre les hacemos a los padres, ¿no? Que interactúen con ellos y aprendan. Y él dice, sí, mi mamá es la que me hace orar, mi mamá aprendió a orar conmigo, y así. Digo, Señor, gracias, porque él es, y así tengo varios, ¿sabes? No es de este son antes de la pandemia fue, yo tengo varios niños que han llegado por abuelitas o por tíos o por el vecino, y que después los padres llegan por Gloria ellos. a Dios. Amén. Y realmente yo ahí digo, Señor, este es el reino de los niños, y Así nosotros es. debemos solamente apoyarlos, guiarlos y hacerlos que sean los siguientes presidentes de cada país, el siguiente gobernador, el siguiente pastor. Entonces de esto yo estoy más que convencida y yo vivo feliz dando clase a niños de 3 a 5. Amén. Hermana Paola, muchísimas gracias por compartir su testimonio y su experiencia acerca de todo esto. Yo creo que debemos de saber de que Dios utiliza sus medios
puntuales para que el evangelio llegue. Y de esta manera tal vez los niños también son utilizados por el Señor. De esta manera también, perdón, la estrategia, perdón, mi computadora está muy sensible hoy. Dice que qué estrategias debemos de aplicar para que la iglesia se involucre. Y definitivamente tenemos que soñar, tener una idea primero, para poder decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar el evangelio? ¿Qué estrategia? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a planificar? Debemos de llevarlo de una manera donde las personas se comprometan y tengan una firme convicción de que esta es la forma como Dios quiere que se lleve el evangelio. Y presentarlo, porque tal vez nosotros no somos parte del liderazgo de la iglesia y quien tenga las decisiones, pero podemos decir, tenemos esta idea hermosa de poder compartir, ¿verdad? Y de formar ese liderazgo desde la niñez y empoderar a los niños para que ellos también generen esos potenciales y esos dotes y dones que realmente van a llevar que la iglesia realmente camine hacia donde Dios quiere que lleve. Estas son las oportunidades para iniciar. Orando, como decía la hermana Paola, esa es una herramienta hermosa de la oración. Dando, o sea que uno debe también participar de una situación de ofrendar para esta misión e yendo, involucrándome las personas para que estén dentro de estos programas, tal vez proyectos o tal vez planes de la iglesia. Pero mire, no hay situación para decir, yo no me puedo involucrar. Yo no puedo ir. Pero si no puede ir, pues que ofrende. Y si no puede ofrender, pues que ore. Pero en las situaciones tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y entonces la estrategia primaria es esa, ¿no? De decirle a las personas, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo más práctico, verdad? Definitivamente, a veces nosotros hacemos esta situación de sembrar en los niños, aunque nosotros no lo veamos, pero es el Señor que da el crecimiento y unos siembran, otros cosechan y realmente la obra es del Señor. Porque nosotros tenemos que proveer desde la niñez para que los niños tengan esta oportunidad. Mire, ¿cuánta población tiene ahora mismo su iglesia? Y usted puede proyectar y decir, esta es la población de mi iglesia en 20 años. Miren, en 20 años ya no voy a estar yo. Ahora mismo tengo 50, no sé si voy a llegar a 70, pero yo sé que los niños que vienen atrás de mí van a ser el futuro de esta iglesia, que yo voy a dejar, pero alguien tiene que hacerlo en vez de que si yo lo estoy haciendo ahora. Y si no lo estoy haciendo ahora, lo tengo que hacer para que alguien vea que hay que tomar la batuta. Permitir que los niños investiguen sobre sus necesidades locales. Ellos saben que necesitan, porque Dios realmente les ha dado ese entendimiento. Pero tenemos que involucrarnos al Parlamento de esta misión, él participe. Mire, cuando hacemos coros de niños y los otros niños lo ven, se pueden motivar a participar y a integrar estas filas. Cuando ven obras de teatro infantil o cuestiones de que los niños hacen situaciones muy puntuales, ellos también quieren participar. Como decía hermana Paula, mire, incítelos a orar, inspírelos a que antes de cualquier situación los niños oren. La fe, mire, mueve las montañas. Pero es un decir. Pero el decir es que no es que se vaya a mover la montaña. Nosotros también vemos que la magnitud de mi problema es como una montaña y eso realmente debe moverse. Mi voluntad a solicitar que la ayuda venga del Señor y que nos ayude. No solo a que sucedan las cosas, sino también a ofrendar. A que también podamos llevar el evangelio de Dios. La iglesia y sus necesidades. Mire, como leímos también, ¿verdad? Los pobres siempre lo tendremos. Y los niños a veces tienen muchas carencias para esto.
Pero debemos de saber de que si estamos en esta situación, tal vez no vamos a resolverle la vida a los niños, pero vamos a hacer que las personas se motiven a creer en Dios. Nosotros no hacemos el trabajo del Espíritu Santo, sino que Él es el que hace que los se convenzan de pecado, justicia y juicio, pero nosotros somos la forma de cómo ellos se pueden dar cuenta que esto es así. Y al ver las multitudes, dice Mateo 9:36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y tenemos que dar una vista hacia nuestras comunidades también y ver que a veces tenemos que movernos a esa compasión. Tenemos que saber que tenemos que estar espiritualmente sensibles a esa necesidad. Y usted ve que después de las bienaventuranzas en Mateo 5, ¿verdad? Del 1 al 10, pues Jesucristo estaba predicando y vio que después habían esa necesidad de no solamente de predicar, sino de darles de comer, ¿verdad? Y entonces comenzar con esto. Desde el 1 dice, ¿verdad? Jesucristo vio a las multitudes y subió al monte y se sentó y abrió la boca, comenzó a enseñar. Y comienza con mire, yo quiero dejarles estos primeros, ¿no? Bienaventurados los pobres de mi espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre, dice el versículo 6, y sed de justicia. Bienaventurados misericordiosos, bienaventurados los que padecen. Y miren, todos los que tienen necesidad somos bienaventurados. Pero tenemos que darnos cuenta de esa necesidad y hacerlas llegar hacia quien tiene que suplir esa necesidad, que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es un refugio entonces para las niñas. Tiene que serlo para que la iglesia pueda proveer en algún momento la protección de los derechos de los niños, ¿verdad? Mire, se ha perdido en algunas culturas como a veces hacían primero, mandaban los niños que estaban en riesgo porque los papás estaban divorciándose, separándose, había violencia intrafamiliar, y algunas culturas hacían que la iglesia primero recogía a los niños y que los mantuviera ahí mientras buscaban un hogar temporal o lugar donde pudieran estar bien. Pero se perdió eso. Debemos de recuperar, digamos que en algún momento el mismo gobierno vea que la iglesia puede proveer esto, la adopción de niños. En Guatemala es un problema muy grande este tema, pero porque ha pasado mucha corrupción y incluso han tenido muchas ganancias económicas por vender a los niños. Pero la iglesia obviamente no va a prestarse a esto y va a buscar cómo proteger a los niños. Los niños maltratados en casa, ¿verdad? El abandono de los niños. Mire, el abandono no tiene que ser que no esté ausente papá y mamá. El abandono puede ser cuando hay negligencia. Y la negligencia es ver una necesidad y no cumplirla. Esa es negligencia. El niño necesita zapatos y los papás no compran. El niño necesita ir a la escuela y no lo meten a la escuela. El niño necesita salud y no lo llevan al médico. Ese es su abandono. No digamos abusos de violencia, de todo tipo de violencia. Los niños ahora que sufren con VIH sin que entiendan por qué son marginados y necesitan cariño y afecto. Y la iglesia puede proporcionarles. No, mire, a veces la iglesia tiene mitos, decir, ay, no, me van a pensar, me van a infectar con VIH solo con tocar a un niño, ¿verdad? No, y el VIH no se transmite de esta manera. Y entonces tenemos que saber cómo podemos tratar. Nosotros tenemos a veces hasta campamentos aquí en niños con VIH. Eso sí, es un riesgo bastante alto, donde tenemos que protegerlos de cualquier riesgo de que sufran, ¿verdad? Una herida, o una caída, o una infección, o cualquier cosa. Ellos son más vulnerables a una enfermedad de estas, ¿verdad? Pues la iglesia puede proveer esto. La educación gratuita bajo costo
¿verdad? Como la iglesia también puede hablar acerca de no aceptar el aborto y buscar ser una iglesia a favor de la vida y no del aborto, ¿verdad? Y ayudar a los que están en oferta. Muy bien. Yo sé que a veces surgen muchas preguntas. Voy a verificar si alguien tiene alguna pregunta, porque a veces quedan cosas en el tintero que tal vez no se platicaron o que usted tuvo una inquietud. Y me gustaría pues cerrar con esto, ¿no? Porque a veces es bueno tener respuesta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, o alguna acotación importante para todos nosotros el día de hoy, será muy saludable escuchar su opinión o su pregunta. Profesor, buenos días, el Señor le bendiga. Adelante, Teresilda. Mi pregunta, o no sé, sería esto, ¿no? Esto es muy, ¿cómo le puedo decir? No sé qué palabra usar, pero lo cierto es que me impacta todo esta enseñanza, me desafía. Y digo, ¿no sería bueno, así como estamos aprendiendo nosotros, organizar un taller para padres y enseñarles algo de lo que estamos aprendiendo? Porque creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque los niños viven más con sus padres que pasan tiempo en la iglesia. Entonces, sería bueno que ellos aprendan también esto, a tratar a sus niños con amor, con ternura. Pastor, maestro, no sé cómo decirle a usted, pero mire, yo tuve un esposo, digo, porque hace 2 años falleció, que él ha criado a sus hijos con mucha ternura. Yo nunca he visto a mi esposo agarrar un látigo y palearles, como se puede decir, un cinturón y darles, ¿no?, de cinturonazo. Pero yo siempre le he visto a él hablando con sus hijos. Bueno, al extremo ya, si les castigaba, les hacía sentar y les agarraba un texto bíblico y les decía, mira, esto es así, les predicaba. Y él dice, mientras él les enseñaba la palabra, el Señor iba sacando la ira que podía haber en el corazón de él o del que le van a castigar, ¿verdad? Y al final le daba 3 cinturonazos y le decía, ¿por qué le está castigando? Al extremo, pero él nunca usó este método de castigo. Y ahora mis hijos son adultos y ellos, pucha, mi papá era de otro planeta, dicen, ¿no? Y ellos, el amor que les brindó durante toda su vida que estuvo en la tierra, y aún a sus nietos, ¿no? Entonces yo digo, el asunto de esto viene de los hogares, profesor, de los hogares viene. Y entonces, qué interesante puede ser que en cada congregación, ¿no?, podríamos citar a los padres y enseñarlos eso también, ¿no? Para que, claro, les vamos a tratar a los niños con mucha ternura, con mucho amor, pero van a la casa, es otro mundo. Bueno, mi pregunta ¿sería posible hacer eso? Claro, definitivamente tendríamos que aleccionar a los papás para que tuvieran oportunidad de saber cómo es que la Biblia necesita que enseñemos a los hijos. Dios nos enseña de una manera hermosa de que si Él los va a corregir, es por un pecado, no por algo que realmente al papá no le guste que hagan, sino porque realmente hicimos algo que desobedece a la palabra. Si Él dijo ya, bueno, no vayan a hacer esto, y muy clara la regla y norma, y ley incluso, pero incumplimos en esa norma, regla o ley, definitivamente Dios nos va a corregir, porque eso es así. Entonces deberíamos de decir, bueno, pongamos las reglas del juego y las normas de casa y esto se debe de cumplir como Dios pide que lo hagamos. O también podemos decir, bueno, busquemos a personas que sean muy doctas en poder decir cómo le vamos a enseñar a los adultos para que los adultos les enseñen a los niños, adultos que no sean maestros, ¿verdad? Pero que la enseñanza sea realmente un impacto en los niños, ¿verdad? A formar por un tiempo
pronto seminarios o un cursillo o una situación de decir, bueno, este tiempo va a ser para los papás y entonces los vamos a educar conforme a Dios nos esté enseñando en su palabra. Y creo que deberíamos de dar nuestro granito de arena, ¿verdad? En contribución. No podemos cambiar a nadie, pero sabemos que si nosotros cambiamos personalmente nuestra forma de cómo percibir la realidad y la realidad ahora de este mundo y decirle, bueno, yo no me voy a conformar a este siglo, sino que voy a ser transformado y renovado por medio de la renovación de nuestro espíritu, que sea nuestro lema de decir, la palabra es la que me transforma a mí, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener impacto en las generaciones que vienen. Mire, es muy largo y extenso esto, pero espero que haya respondido su pregunta y no es imposible. Tenemos que comenzar algún día, ¿verdad? Y hacerlo de esa manera. Jenny Ventura, ¿quieres? Gracias, hermana Teresilda. Jenny, ¿quieres tú acotar algo? Sí, maestro, muy buenos días nuevamente. Gracias. Creo que Dios hace las cosas a su modo y nos acomoda a nosotros a donde Él quiere que nosotros estemos, ¿no? He escuchado las clases y creo que la gran mayoría son profesores o maestros en sus iglesias. Personalmente yo no soy maestra, pero a mí me interesa mucho estos temas porque yo tengo 3 hijos, espero el 4. Entonces, pero son adolescentes, pero justamente, o sea, el amor hacia los niños, cuando yo veo en la calle a los niños, es muy, ¿cómo le puedo decir? Es una alegría, a veces una tristeza cuando ven unos niños vendiendo golosinas o trabajando, es muy triste, ¿no? También en las redes sociales, la trata de los niños, o sea, es un problema muy grande que creo que, bueno, la hermana que me antecedió decía, ¿no? Debe ser el taller de los padres, ¿no? Sí es cierto, pero hoy en día, veamos a la realidad, casi todos los padres se encargan en lo que es trabajar. Trabajan y no dedican tiempo a sus hijos. Más es lo que son financieros, más lo que es otras cosas materiales, ¿no? Más no así la educación que sí deberían recibir cada niño, que es el amor. Correcto. Yo recuerdo a mi padre, él era alcohólico, pero cuando llegaba a casa era el mejor padre para nosotros, porque no importaba que él tome, sino que llegaba y nos abrazaba, nos preguntaba cómo están. Entonces, ese es el amor que creo que los padres deberían dar. Claro, es un ejemplo, he visto también yo, igual, ¿no? Las redes hoy en día nos enseñan mucho, ¿no? Los padres somos el espejo de nuestros hijos, somos el reflejo que ellos en el futuro van a ser. Pero también, a medida que uno va avanzando, la sociedad, los amigos, te enseñan muchas cosas. Vuelvo a decir, yo tenía un padre alcohólico, pero eso no ha querido decir que mis hermanos sean alcohólicos. Tengo mis hermanos trabajadores, no toman, o sea, no quiere decir, tampoco van a la iglesia algunos. Entonces, yo creo que es de uno. Y si ahora de repente estoy en esta clase, ¿no? Yo me pregunto y digo, ¿no? ¿Será posible que sin el respaldo de la iglesia uno puede abrir taller o podría ayudar a esos niños? Porque de todas maneras uno como miembro tiene que sujetarse al pastor. Pero si digamos que yo no soy líder, no soy una persona, un maestro, ¿tendría el derecho o tendría ese deber de poder llegar a los niños sin la autorización del pastor? O sea, no quiero que eso me lo aclare, por favor, maestro. Muy bien, gracias. Mire, estudiando un poco la palabra del Señor, vemos que las historias, por ejemplo, rápidamente, Esteban fue quien iba delante de Pablo, convenciendo a todos que el Pablo que ahora veían, porque antes era Saulo y que perseguía a la iglesia, ahora ya no lo perseguía, pero tenía que ser el impacto porque Esteban estaba preparando para que las demás personas aceptaran a Pablo, porque era el que perseguía y castigaba a los cristianos. Llegó con los apóstoles y les dijo, bueno, miren, este señor está cambiado, ya no persigue a la iglesia. Él estaba buscando el apoyo de los primeros
que el Señor Jesucristo había instituido como maestros, como que los voceros, los mensajeros, los enviados para llevar el evangelio. Entonces, mire, él buscó el respaldo más de más autoridad para el Señor. Yo creo que sí es saludable tener ese respaldo de las personas que nos pueden dar una plataforma, no solo de figura, sino de autoridad, que es la iglesia, y entonces poder buscar de alguna medida cómo apoyarnos nosotros, que no somos parte de, tal vez, de algún liderazgo de la iglesia o de la autoridad de la iglesia, pero que ellos nos pueden acompañar. Creo que es buscar siempre ese apoyo. Si lo hizo Esteban con Pablo, que después Pablo, quien se convierte, le dio toda la autoridad a él para que pueda hacer la predicación del evangelio, la autorización de lo que se estaba haciendo. Y la gente lo ve con mucho más respeto, lo vio con mucho más respeto porque ya los apóstoles después lo aceptaron, ¿verdad? Y entonces era como decir, este es uno nuestro, ¿verdad? Y nosotros le damos el respaldo. Y espero que haya contestado su pregunta y bueno, yo creo que por factor tiempo debemos dejarlo hasta acá, pero buscar realmente siempre tener la instrucción. Eso es muy saludable. Mire lo que hace ahora la Sociedad Bíblica de Ecuador, de Perú, de las que están organizadas. Es hermoso ver que la población de estos lugares está necesitada de buscar cómo educarnos, ¿verdad? De tener esa oportunidad hermosa. Yo agradezco a Dios porque nació también en ellos este movimiento y esta oportunidad, y también agradezco a usted por haberme soportado un par de horas el día de hoy y el sábado anterior, pero es para beneficio de mucho. Yo aprendí mucho de ustedes ahora y espero que también hayan aprendido de mí. Agradezco mucho el tiempo. Gracias, Leticia. Gracias, Samara, por esta oportunidad. Entrego entonces el micrófono